Muy bienvenidos a este programa llamado Palabras de Vida. Arrancamos con toda la potencia que el Espíritu Santo nos da. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar y recibir este mensaje de amor, de fe y de esperanza. También agradecemos a la FM 87.9, FM Pública, por abrirnos sus puertas y darnos este espacio para hablar sobre las verdades bíblicas, para que podamos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a cada oyente que nos acompañe, gracias por los mensajes, gracias porque están siempre del otro lado. Y mi nombre es Ángel, nuestra línea de contacto es 15 o 11 6793 6907. Gracias por el apoyo de cada uno. Seguimos adelante, seguimos hablando de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, quien en la cruz murió por cada uno de nosotros. Y hoy Él nos pide que vengamos con un corazón humilde, humillado, reconociendo nuestra necesidad de Él, para que Él pueda cambiar, transformar nuestras vidas. Vamos a seguir hablando sobre la trascendencia de Dios y hoy vamos a agregar otro atributo de Dios, la aseidad de Dios. No te lo pierdas. Vamos a 2 temas musicales que salen desde nuestro corazón para ti, con letras importantes. Prestale atención a la letra de las canciones y seguramente que Dios va a estar hablándote ya desde el comienzo. Dios te bendiga un montón. Al final estaremos orando y haciendo la oración sacerdotal para que tu hogar, tu vida y tus cosas puedan ser bendecidas. Gracias por acompañarnos y vamos a un tema musical. En esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión y el alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol. Del mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo en mi tribulación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol.
Bueno, para todos aquellos interesados, el grupo que acaba de pasar se llama Chámame que Adora. Es un grupo que hemos conocido en San Isidro y la verdad que son excelentes. Así que bueno, continuando con nuestro programa, nuestra línea de contacto 11-6793-6907, allí podés hacer tu pedido de oración, tu agradecimiento. El próximo programa vamos a estar escuchando algunos testimonios de algunos vecinos de allí, de Suipacha, de lo que Dios hizo y va a hacer en nuestras vidas, porque son testimonios de fe que nos ayudan a que nuestra fe crezca. Así que damos gracias a Dios por todo esto y vamos a continuar hablando sobre la trascendencia de Dios. Habíamos dicho que Dios es trascendente y también Dios es inmanente. La trascendencia de Dios es una doctrina que nos enseña que Dios está sobre nosotros, sobre la línea de tiempo, sobre este espacio, esta materia, sobre esta dimensión. Dios está en la eternidad. Nosotros no podemos salir del espacio donde estamos a menos que nos toque partir o fallecer o morir, como vos le quieras llamar. Es el momento donde nuestro cuerpo queda aquí en la tierra y nuestra alma continúa y va a ir al lugar que le corresponde, tanto sea cielo como infierno, ¿verdad? Pero Dios está sobre todas esas cosas. La trascendencia de Dios es tan distinto a nosotros. Dios es distinto en esencia, en sustancia. Nosotros somos finitos, frágiles, tenemos un principio, tenemos un fin. Dios es eterno. Nosotros tenemos un comienzo y un final. Dios, sin embargo, siempre fue y siempre es y siempre será. Es un atributo de Dios. Es algo que es característico de Dios. Intrínsecamente Dios es eterno. Por eso quiero seguir hablando sobre este tema de la trascendencia de Dios. Dios es un ser supremo, creador de todas las cosas que en él. La Biblia nos enseña que Dios es el creador, que Él creó la materia, el espacio, el tiempo. Habíamos hablado que en programas anteriores en que en el principio, dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habíamos dicho que la Biblia es un libro de fe, es la palabra inefable e inenarrable de Dios. Y bueno, habíamos dicho que muchos se ponen en contra y discuten y enseñan que la Biblia se contradice, pero como había dicho, esto es una cuestión de fe. Quien no posee el Espíritu Santo en su vida nunca va a poder creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. El tiempo y el espacio fue creado por Dios. Para algunos el universo se creó a sí mismo, la materia se creó a sí misma, la conciencia se creó a sí misma, pero habíamos dado varios ejemplos, ¿no? Sobre que nadie puede agarrar un montón de hojas, tirarlas al viento y que esas hojas se acomoden alfabéticamente y formen un diccionario. Sería algo ilógico y algo totalmente imposible. Como es tan imposible que las cosas funcionen en el universo, en el espacio, en la Tierra, de la manera en que funcionan, ¿verdad? Por ejemplo, estamos a la distancia correcta del Sol, los mares llegan hasta un cierto límite y luego se vuelven, el planeta Júpiter nos ayuda con los meteoritos y tantas otras cosas más, las moléculas, las células, el funcionamiento del cuerpo, y algo que no debemos dejar pasar es la conciencia, la moral, la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso tiene que haber alguien que haya depositado todo esto en nosotros para que nosotros podamos poder tomar decisiones buenas o decisiones malas. Así que, ¿qué base bíblica tenemos nosotros para hablar sobre la trascendencia de Dios? Bueno, hoy vamos a hablar de muchos versículos bíblicos sobre la trascendencia de Dios. Y me gustaría empezar
con Segunda de Crónicas 2:6. Dice, pero ¿quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Está hablando uno de los reyes. Estoy entre David y Salomón. Y se está preguntando a sí mismo porque él conoce la trascendencia de Dios, él conoce la diferencia entre él y Dios. Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién será capaz? O sea, ni yo ni nadie será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos, o sea, 3 cielos, no pueden contenerle. ¿Quién soy yo para que le edifique una casa, aunque sea solo para quemar incienso delante de él? Fíjese usted la conciencia que tenía este hombre de quién es Dios. Nosotros muchas veces minimizamos a Dios, humanizamos a Dios, pensamos que Dios es como nosotros, pensamos que Dios piensa como nosotros, pensamos que Dios tiene las debilidades que nosotros tenemos, pero Dios es totalmente distinto, Dios es totalmente trascendente, no se parece en nada a nosotros. La Biblia nos enseña que cuando Él nos forma del barro, del polvo, y sopla aliento de vida, dice, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos la imagen de Dios, pero Dios jamás va a ser a nuestra imagen. Otro texto que podemos encontrar, Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¡Oh! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Dios está hablando acá y está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, te voy a dar un ejemplo sobre este texto. ¿Vos sabés si mañana te vas a levantar? La verdad que no, habíamos dicho que no teníamos la vida comprada. Hoy estamos, mañana no sabemos. Inclusive yo mismo que te estoy hablando a través de estas ondas radiales impulsadas por el aire, hoy te estoy hablando, en el próximo programa yo no sé. Yo quiero seguir hablándoles y contándoles cosas de Dios, pero eso no lo manejo yo, eso lo maneja Dios. Y a veces el ser humano vive pensando que su vida va a durar 1000 años y trabaja y acumula y junta y hace tesoros acá en la tierra como que si fuera a vivir 1000 años y no sabe si el día de mañana va a seguir estando aquí en el mundo de los vivos. En cambio, Dios sí sabe. Yo no sé qué me va a pasar mañana. Es más, no sé qué me va a pasar dentro de media hora. Ni vos sabés lo que te va a pasar dentro de media hora. Quizás vos ya tengas planeado, dentro de media hora tengo que ir al gimnasio, dentro de media hora tengo que ir a buscar a los chicos a la escuela, dentro de media hora tengo que salir del trabajo o entrar a trabajar. Uno va haciendo sus planes, ¿no? Porque es la vida que nos toca vivir, pero hacemos planes, pero de ahí a que los planes se concreten, bueno, eso depende de Dios. Dios es misericordioso, Él nos da de su gracia universal para cada persona que está en la tierra, para que la persona viva y se desarrolle. Pero el que realmente conoce cuándo nos vamos, cuándo o las cosas que vamos a hacer, cuándo van a venir tiempos de abundancia, cuándo van a venir tiempos de escasez, cuándo van a venir tiempos de salud, cuándo van a venir tiempos de enfermedad, nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Porque Dios, como te dije, no está en esta línea de tiempo. Nosotros vemos el primer árbol del bosque. Dios ve todo el bosque, porque Él nos mira desde otra óptica, desde otro espacio, desde otro lugar. Vamos a continuar. Dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo, dice la Biblia, el Dios, o sea, Dios que hizo el mundo y todo lo que en él
hay. Otra vez Dios en su palabra afirmando que Él es el creador. La naturaleza no se creó a sí misma. Y habíamos dicho en este tema de la trascendencia de Dios que Dios no es la naturaleza y que la naturaleza no es Dios. La naturaleza es una creación de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Este es un texto bastante sencillo, ¿no? Que nos enseña y nos dice que Dios hizo el mundo. Si Dios hizo el mundo, entonces, ¿quién es el dueño del mundo? ¿El mundo le pertenece al hombre? De ninguna manera. Dios es el creador. La naturaleza es de Dios. Los animales del campo son de Dios. Los árboles del campo son de Dios. El trigo, la cebada, el centeno, todo es creación de Dios. Los árboles frutales son creación de Dios. Las nubes, el sol es de Dios. El universo es de Dios. En este planeta del cual nosotros, los seres humanos, nos hemos adueñado y lo estamos arruinando. No estoy hablando nada que no conozcas. Todos sabemos la contaminación ambiental, el daño que está causando, la contaminación de los mares, las guerras que destruyen cantidades de vida, tanto vida humana como vida de animales, como vida vegetal, tirando bombas, tirando gases, las bombas atómicas, el daño que hizo en Hiroshima, en Nagasaki, y cuántas cosas el hombre no está haciendo, destruyendo lo que Dios creó. Dios creó este mundo y nos puso a nosotros como mayordomos para que lo cuidemos, para que lo labremos, para que nos multipliquemos, y sin embargo el ser humano, por esa decisión que tomó en el principio de los tiempos nuestros padres, nuestros primeros padres tomaron una mala decisión y decidieron independizarse de Dios, decidieron alejarse de Dios y pecaron contra Dios, ofendieron a Dios y perdieron y cayeron de la gracia de Dios, perdieron todo lo lindo que Dios les había dado. Por eso Dios le dice al hombre que con el sudor de tu frente vas a ganar el pan, y a la mujer le dijo con dolores vas a parir, y a la serpiente la maldijo, que fue el único animal que Dios maldijo en la historia. Así que fíjese usted que el texto nos dice que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no es del hombre, es de Dios, y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo, las cosas que están en el cielo también son de Dios, las estrellas, los cometas, los planetas, todas las galaxias, hay millones y millones de galaxias, y en cada galaxia hay millones y millones de estrellas, y en cada estrella hay millones y millones de planetas. Todo eso le corresponde a Dios. Y también Él es dueño de las cosas que hay en la tierra, ya lo dijimos recién. Ahora, este texto está bueno porque te dice que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Cuando uno camina por algunas ciudades, muchas ciudades se jactan de la iglesia, ¿no? De la catedral, esas catedrales imponentes. Nosotros la más conocida que tenemos es la Basílica de Luján, un lugar imponente, hermoso, por donde vos lo mires, un lugar donde que tiene historia, que tiene trayectoria, pero el texto nos dice que Dios no mora en esos lugares, y esto está bueno. ¿Saben por qué? Porque voy a dar un ejemplo sobre una iglesia cristiana evangélica. A veces nos conviene decir que la iglesia cristiana evangélica es la iglesia, ¿no? El espacio físico. ¿Por qué? Porque vamos el domingo a la iglesia, nos sentamos, ponemos cara de gente buena, hablamos como gente buena, y termina la reunión, salimos y somos peores que el diablo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso de estar dentro de la iglesia, salir y en la calle hacer cualquier otra cosa, digamos, oponiéndonos a lo que los domingos escuchamos, siendo totalmente distintos a lo que somos los domingos o los días de reunión?
Entonces es fácil decir que la iglesia es el espacio físico, porque entonces yo voy a la iglesia, salgo, la iglesia se cierra y yo tengo la libertad para hacer mi vida como yo quiero. Esto es algo que a Dios ofende y es muy serio. Y nosotros, las personas los maestros, los pastores, los que estudiosos de la Biblia, si tenemos ese comportamiento, aún sabiendo quién es Dios, vamos a tener que dar cuentas y serias cuentas delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gente nos ve, la gente nos mira y conoce nuestras vidas, y nuestras vidas tienen que ser una Biblia abierta. Esto ya lo habíamos hablado en los primeros programas, donde hay personas que juegan al Evangelio o hablan del Evangelio, pero no viven el Evangelio. Y esto trae confusión a la gente y trae descrédito al Evangelio. Y acordate que el Evangelio no es nuestro, el Evangelio es de Jesucristo. Entonces, claro, es conveniente muchas veces llamar al ladrillo que es iglesia, pero la Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y los versículos que hablan del cuerpo como templo del Espíritu Santo son principalmente 1 Corintios 6, 19, 20, y 1 Corintios 3, 16 y 17. En estos pasajes se enfatiza que el cuerpo humano es la morada del Espíritu Santo y por lo tanto deben ser tratados con reverencia y santidad. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 1 Corintios 3, 16, 17 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto nos pone en una posición de mucha, pero mucha responsabilidad para quienes somos embajadores del Evangelio. Porque la gente nos está mirando nuestro testimonio, la gente dice, este dice una cosa, pero vive otra, y tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que no hay diferencia entre un mundano y un cristiano, es lo mismo, y nosotros somos llamados a ser sal, a ser luz, para que la gente pueda ver en nosotros a verdaderos cristianos. ¿Saben lo que significa la palabra cristianos? La palabra cristiano significa pequeños Cristo, y era así como la gente llamaba a los discípulos del Señor Jesús, porque se parecían muchísimo al Señor Jesús. Entonces le pusieron, estos son Jesucitos, si se me permite el término. Estos son como Cristo, son verdaderos cristianos. El verdadero cristiano se parece mucho a su maestro, el Señor Jesús. Nosotros no podemos andar tomando, nosotros no podemos andar fumando, nosotros no podemos andar mintiendo, nosotros no podemos andar robando, nosotros no podemos andar adulterando, porque somos pequeños Cristo, y Jesús jamás hubiera hecho una de estas cosas que acabo de nombrar. Entonces es conveniente llamar al edificio iglesia, cuando en realidad la verdadera iglesia somos nosotros, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios. Quiero aclarar algo, el Espíritu de Dios no mora en todas las personas, el Espíritu de Dios mora en los hijos de Dios, en aquellos que un día se han arrepentido, en aquellos que un día han confesado su pecado, en aquellos que un día donde por obra y gracia del Espíritu Santo han reconocido su maldad y por obra y gracia del Espíritu Santo han llegado a sentir convicción de su pecado, y en donde por obra y gracia del Espíritu Santo han podido arrepentirse. Y Jesús dice que a los que están en Él, para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron, o sea, ya no practicamos más las cosas que antes hacíamos, ahora son todas hechas nuevas. Si vos te llamás cristiano, examinate, mirá tu vida y fíjate si
¿Estás cambiando o seguís siendo la misma persona que era? Si estás cambiando, gloria a Dios. Si estás luchando con el pecado, gloria a Dios. Pero si tu vida sigue siendo lo mismo que fuiste hace 5 o 10 años, déjame decirte, estás en problemas y tenés que arrepentirte. El Dios trascendente es el Dios que está siempre con nosotros mirándonos. Quiero cerrar este capítulo de la trascendencia de Dios para hablar luego de las canciones sobre la seidad de Dios, y ya en el próximo programa me gustaría hablar no de la trascendencia de Dios, sino de la inmanencia de Dios. Y quiero cerrar, dice Jeremías 23:24, ¿podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Nada de lo que hagas en oculto va a quedar en oculto, porque la Biblia dice que todo lo que está en oculto va a salir a la luz tarde o temprano. Nuestros abuelos decían, las mentiras tienen patas cortas. Tarde o temprano todo sale a la luz. Nuestro Dios es un Dios trascendente. Nuestro Dios es un Dios omnipotente, o sea, todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, o sea, todo lo sabe. Nuestro Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y habíamos dicho, Dios no tranza su santidad con nadie. Cerrando el tema de la trascendencia de Dios aquí, vamos a escuchar un lindo tema musical para luego continuar con la aseidad de Dios.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, muy bien, continuamos adelante con este programa. Nuestra línea de contacto es 11-6793-6907. Mi nombre es Ángel y este programa se llama Palabras de Vida, donde seguimos profundizando las verdades bíblicas. Y qué bueno que es Dios y que nos da este espacio para que podamos, a través de estas ondas radiales, poder llegar hasta tu casa. Siempre agradeciéndote por abrirnos las puertas, por escucharnos. Gracias por los mensajes. Seguimos adelante en este programa. Hoy me gustaría que hablemos un poco sobre la aseidad de Dios. Es otro atributo de Dios. La aseidad de Dios, que se refiere a su autoexistencia y autosuficiencia. Es un atributo fundamental de Dios revelado en la Biblia. Las personas, el ser humano, concibe las cosas como que todo tiene un principio y todo tiene un final. Esa es lo que nosotros pensamos en general, ¿verdad? No había autos hace mucho tiempo atrás y el auto tuvo un principio. Las fábricas tuvieron un principio. Las empresas tuvieron un principio. Y hemos conocido empresas que han cerrado, se han ido a la quiebra, han tenido un final. Nosotros concebimos desde el punto de vista desde que todo tuvo un comienzo y todo tiene un final. Por eso nos cuesta entender que Dios es eterno, que la aseidad de Dios afirma de que Dios es autosuficiente y que Él no necesitó de nada para ser. Nosotros necesitamos a nuestros padres. Dios no necesitó de nada, Dios siempre fue. Entonces quiero repetir que la aseidad de Dios se refiere a su autoexistencia y autosuficiencia. Dios siempre existió, Dios siempre fue, Dios estuvo en la eternidad, está en la eternidad y estará en la eternidad. Él dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Varios versículos claves ilustran este concepto, mostrando que Dios no depende de nada ni de nadie para existir y que es la fuente de toda existencia. Todas las cosas existen porque Dios existe. Todas las cosas tienen un principio porque Dios existe. Aún nosotros no éramos y llegamos a ser, y pronto no vamos a ser más, porque vamos a tener que partir de este lugar, de este espacio. Y sin embargo Dios permanece inmutable, Él no cambia. La aseidad de Dios habla de la independencia de la existencia de Dios. Dios es autoexistente, su existencia no depende de nada
ni de nadie. Nosotros para vivir dependemos del oxígeno. Nosotros para vivir dependemos de nuestra alimentación. Son necesidades primarias que tiene el ser humano, ¿verdad? El bebé para vivir necesita la leche materna. Nosotros para resguardarnos del frío necesitamos abrigo. Las personas que están desabrigadas a baja temperatura y se mueren de hipotermia. Sin embargo, Dios es tan distinto a nosotros, es lo que veníamos hablando, Él es tan diferente a nosotros. Nosotros para mantenernos con vida, dijimos, necesitamos comer, necesitamos tomar agua, necesitamos dormir. Dios no duerme, el diablo tampoco. Entonces, los teólogos decimos que Dios es el único ser autocausado, autooriginado. Esto no quiere decir que Dios tuvo un origen, sino que Dios no necesitó de ningún origen para su existencia. Dios siempre fue. Quiere decir que todo lo demás que existe fue causado por una fuerza exterior, o sea, Dios. Todas las cosas que nosotros conocemos tuvieron un principio y van a tener un final, algunas quizás no, pero todo tuvo un comienzo. Esas cosas dependían de Dios, pero Dios para existir nunca dependió de nadie. Él es autosuficiente, es un atributo de un Dios, o sea, de Dios. Dios es el único ser que existe por sí mismo. Él es la razón de su propia existencia. Dios es sin origen, sin causa, sin comienzo. Simplemente Dios es. No hay nada ni nadie que haya creado a Dios. Por eso digo que al ser humano le cuesta entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que todas las cosas tienen un principio y un final, inclusive nosotros. Y que es muy difícil y no es científicamente comprobable de la eternidad de Dios. No se puede demostrar en un laboratorio la existencia de Dios, pero sí podemos ver las causas que nos indican de que hay un ser supremo que existe, y eso quiere decir que lo podemos encontrar en el espacio, con todos los ejemplos que di anteriormente, en la naturaleza, lo podemos encontrar en tantos lugares que todo nos habla de que hay un Dios, todo habla de que Dios existe. Romanos 1:18 en adelante nos enseña que los ateos no existen, porque todo el mundo sabe en su interior de que hay un Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Es más conveniente rechazarlo a Dios, porque si todos entendemos y sabemos que hay un Dios, tenemos que vivir como Dios manda. Y el ser humano quiere ser independiente, quiere gobernarse a sí mismo, quiere ser su propio Dios. Continuamos. Entonces, ¿cuál es la base bíblica para esta doctrina? La doctrina de la aseidad de Dios. ¿De dónde sacamos de que Dios siempre fue, que es eterno, que no tuvo un comienzo? Bueno, la misma Biblia nos responde y nos cuenta la historia de Moisés. Moisés allí en el desierto, en el monte Sinaí, vio que una zarza se prendía a fuego pero no se quemaba. Esto es algo químicamente imposible. Cuando uno prende un papel o prende una madera, la química hace que esa materia se transforme, ¿verdad? Y lo que era madera, esa masa se transforma en cenizas. Y es irreversible, no podemos volver de la ceniza a armar la madera. Pero sin embargo, cuando Dios se revela a Moisés, la zarza estaba prendida a fuego, pero no se quemaba. Y Moisés se acerca curioso a ver lo que pasa y se pone a hablar con Dios. Inclina su rostro a tierra. Lo que hablamos sobre la reverencia a Dios, el respeto a Dios en programas anteriores. Hay personas que lo tratan al Dios del barba, a Jesús lo tratan del flaco, como si fueran hermanos, primos, parientes. Humanizan a Dios y Dios no tiene nada que ver con nosotros. Dios merece todo el respeto, así como nuestros padres
nosotros los respetábamos, los honrábamos y los amábamos, pero en ese amor también había respeto de la misma manera con nuestro Padre Celestial, respetarlo, honrarlo, amarlo. Moisés se arrodilla, pone su rostro en tierra porque tenía miedo, estaba frente a la presencia del Dios vivo, tenía terror. Pero aún así Moisés habló con Dios y Moisés se atrevió a preguntarle cómo se llaman. Saben que antiguamente, en esa época, hoy quizás no tanto, pero antiguamente el nombre era muy importante, era el documento de la persona. El nombre de las personas mostraban su personalidad, su carácter, mostraba quién era. Por ejemplo, el nombre Moisés significa el rescatado de las aguas. Algo pasó en su historia que por eso tiene ese nombre, ¿no? Moisés, su nombre estaba revelando que él era una persona que estaba vivo de milagro. El nombre de Jacob, que significa el engañador. Imagínate que vos vas caminando por la calle, mira, ahí va el engañador, ahí va el tranza, ahí va el que estafa a las personas. O sea, antiguamente los nombres remarcaban eso. Por eso Moisés le pregunta a Dios, ¿y vos cómo te llamás? Cuando me pregunten a mí, ¿cómo te llamás? ¿Qué le voy a responder? Y acá viene la base bíblica para la seidad de Dios. Dios dijo, decirles que me llamo Yo Soy. Ese Yo Soy encierra un montón de cosas que obviamente por falta de tiempo no la vamos a ver, sino que nos vamos a dedicar exclusivamente a la seidad de Dios. Ese Yo Soy denota existencia. Ese Yo Soy denota que es alguien que existió, que existe y que existirá. Ese Yo Soy quiere decir, es una expresión de que siempre fui. Nosotros, el nombre de Dios, Yo Soy, es una expresión de alguien que existió en la eternidad y van a pasar los tiempos y va a seguir existiendo. Y pasaron los tiempos y siempre fue. Denota presencia. Son dos palabras que nos están diciendo de que yo existí siempre. A diferencia de nosotros comenzamos a ser. Cuando obviamente fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, allí donde el espermatozoide fecundó al óvulo, ahí comenzamos a ser. Ya éramos una persona. Hoy está discutido eso hoy, porque siempre anteriormente se creyó de que la vida comenzó en el momento de la fecundación del óvulo. Hoy, porque hay una ideología de género que está en contra de esto y está a favor del aborto, dice que el feto no es una persona, pero nosotros comenzamos a ser desde que el espermatozoide de nuestro padre fecundó el óvulo de nuestra madre. La Biblia dice en uno de los salmos, más precisamente en el Salmo 139, 16 al 19, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena, la trascendencia de Dios. Despierto y aún estoy contigo. De cierto Dios hará morir al impío. Apartaos de mí aquellos hombres sanguinarios. El texto dice, mi embrión vieron tus ojos. Ya la persona que está en la panza de la mamá ya es una persona, valga la redundancia. Pero volviendo a nuestro tema de la seidad, nosotros comenzamos a ser, tuvimos un principio en la pancita de nuestra mamá y luego cuando nos dio a luz y luego comenzó nuestra vida en la tierra en forma independiente, crecimos, nos hicimos hombres y luego envejecemos para después partir, ¿verdad? Pero sin embargo Dios es distinto a nosotros, Dios siempre fue. Él es el gran yo soy, nosotros llegamos a ser, Él es el gran
yo soy. Por ejemplo, Abraham llama a Dios el yo soy. Allí en Génesis, en el principio de los tiempos, Abraham diciéndole a Dios el yo soy. Y miren cómo pasa el tiempo que Juan sigue llamando a Dios el yo soy en el Apocalipsis, en el final de los tiempos. Dios es y siempre ha sido como es Dios. Dios no cambia. Dios es autosuficiente. Dios no necesita nada para vivir. Nosotros sí, lo vuelvo a repetir, nosotros necesitamos agua, comida, dormir, alimento, hasta vacunas para que ninguna enfermedad nos mate, pero sin embargo Dios no necesita nada de esas cosas. Nosotros necesitamos el aire para respirar. ¿Por qué los astronautas cuando salen al espacio tienen que llevarse casco y esos tubos? Porque si no los tienen se mueren. Bueno, Dios no necesita nada de esas cosas. ¿Te vas dando cuenta la diferencia? ¿Te vas dando cuenta qué finito que somos? ¿Te vas dando cuenta que Dios es tan grande, tan vasto, que vamos a tener una eternidad para conocerlo? Solamente ahora los teólogos podemos hablar de lo poquito, de esa gotita que Dios quiso revelar al hombre, pero hay muchísimo más de Dios que nosotros no conocemos y vamos a estar en la eternidad contemplándolo y conociéndolo cada día más. Vamos a tener un privilegio. La Biblia enseña que nadie vio a Dios, pero nosotros allí vamos a estar algún día por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección delante de Él, mirándolo y gozándonos con Él y Él con nosotros, porque Dios disfruta estar con nosotros, con cada uno de nosotros. Entonces, Dios es autosuficiente, Dios no necesita nada. Dios es autoexistente. O sea, es tan difícil para el ser humano entender esto, de que Dios no necesitó un creador, sino que Él es el creador. Vuelvo a repetir, todas las cosas tienen un fundamento, Dios. Todas las cosas tienen una fuente, Dios. Todas las cosas existen porque existe Dios. Dios es el creador, Dios es la mente diseñadora del universo, Dios es la mente diseñadora de tu vida, Dios es la mente diseñadora de la cruz, Dios es la mente diseñadora de la eternidad. Otro versículo se encuentra en Hechos 17 y lo vamos a ir a leer. Hechos 17, miren, nos dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, el areópago era como un anfiteatro al aire libre, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, otra vez la Biblia hablando de Dios el creador, Dios el trascendente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya esto lo hablamos. Ni es honrado por las manos de hombres, o sea, el hombre no forma a Dios, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Tenemos vida porque Él nos da la vida. Dios nunca recibió vida porque Él es la vida. Y Él nos dio vida a nosotros. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Está hablando de Adán. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y este texto es importantísimo. Escuchen, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Lo repito, porque en Él, en Dios, nosotros vivimos,
porque Él nos da la vida. Y cuando Él dice basta, nuestra vida se acaba, por más que tengamos al mejor médico del mundo, por más que tengamos todo el dinero del mundo, por más que tengamos todas las comodidades sanitarias del mundo, cuando Dios dice vamos, nos tenemos que ir. Porque Él es el que da la vida, pero Él también es el que la quita. Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es nuestro mensaje, hermanos, amigos que me escuchan. Nuestro mensaje es que el reino de los cielos ha llegado, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que tratar de cambiar nuestras vidas, entregar a Dios, confesar nuestros pecados y buscar a Dios. Dios está demandando eso del hombre. Dios no quiere hacer pactos con vos. Dios no quiere darte lo que vos querés. Dios demanda que te arrepientas y que dejes de pecar, que te apartes del mal, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios te va a juzgar, Dios me va a juzgar por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. O sea, Dios le da la autoridad a Jesucristo, quien resucitó de los muertos, para que nos juzgue. Queridos amigos, nuestro Evangelio habla y dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntate. Ya basta de dudar de Dios, ya basta, Dios existe, Dios existirá, será verdad, será mentira. Yo ruego al Espíritu Santo que a quienes están escuchando este programa, a quienes están prestando atención, no solamente escuchen, sino que oigan a Dios y llamándolos. Dios te ama y te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Una vez que te morís ya no hay más oportunidad. La oportunidad está aquí en la tierra y no es miedo, no es manipulación. Es la palabra de Dios que dice que un día vamos a morir y que Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que hayamos hecho. Nosotros descansamos en los méritos de Cristo. Yo no voy a ir al cielo porque yo soy bueno y porque me porto bien y porque hago buenas obras. De ninguna manera mis obras son perfectas, mis obras son todas malas. Dice la Biblia que nuestras obras para Dios son como un trapo de inmundicia. Por más que esté 24 horas llorando, por más que esté 24 horas intentando no pecar, mis obras están manchadas de pecado. Pero descansamos no en nuestras obras, sino en la obra de Jesucristo, en la vida perfecta que Cristo vivió. Cuando vos aceptás a Cristo, cuando vos comenzás a abrir tu corazón a la palabra de Dios, Dios te regala la vida de Cristo a vos y te mira como que vos viviste la vida perfecta que Cristo vivió. ¿Y por qué? Porque Dios miró a Jesús, a su Hijo, a la cruz como si te estuviera viendo a vos, y el peso de su ira cayó sobre su Hijo cuando debería haber caído sobre vos. Pero sin embargo Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a un tema musical y luego vamos a estar orando por las necesidades y dando la bendición sacerdotal. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento
Bueno, para cerrar este programa, primero quiero mandarle un saludo a todos los pastores, a todos los hermanos de la ciudad que nos escuchan, que Dios los bendiga. Estamos orando por los ministerios, estamos orando por las iglesias, para que las iglesias crezcan, para que el Evangelio de Dios pueda ser difundido allí en toda la región. Oramos por los pastores, sabemos que a veces no es fácil estar al frente de una obra, pero si Dios los puso allí, Dios los va a sostener y Dios les va a ayudar, y yo estoy seguro que van a recibir el saludo que desde aquí le mandamos y todas nuestras oraciones dirigidas a cada uno de ustedes. Nuestro teléfono en contacto para oración, petición, para saludos, para testimonios es 11-6793-6907. Mi nombre es Ángel, te mando un gran abrazo y vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo, gracias por el espacio que la radio nos brinda. Bendecí a la radio, bendecí las autoridades municipales, Señor, bendecí a la ley, bendecí a la policía, bendecí a los médicos, Señor, a todos aquellos que trabajan para que Suipacha y sus alrededores sea mejor. Señor, guarda la ruta, los accidentes que allí ocurren, Señor, libra a Suipacha del mal, bendice esa tierra, Señor, que toda magia, que toda brujería, que toda hechicería comience a debilitarse y que la gente comience a mirar a la cruz, comience a mirar a Cristo. Bendice las iglesias de aquel partido, Señor, ayuda a los pastores, dale fuerzas, Señor, dale palabra de vida para que ellos puedan también hablar del Evangelio con poder, con autoridad y con sabiduría. Señor, dale discernimiento para ver las necesidades de la ciudad y para que ellos puedan estar allí, Señor, no solamente hablando, sino también trabajando, Señor. Yo te doy gracias, bendice, Señor, bendice a cada familia, a los que no tienen trabajo, a los que están enfermos, a los que están en necesidades, Señor, en esta hora. Tú las conoces, Señor, todo trabajo satánico, Señor, que de confusión, Señor, que viene a las familias en esta hora, rechazamos, Señor, que Jehová reprenda al diablo en esta hora y que el hombre fuerte de Suipacha caiga, Señor. Rogamos que tu palabra corra dando vida, que estas palabras de vida, Señor, lleguen a cada mente y a cada corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te honramos y te exaltamos y te bendecimos sobre todas las cosas y confesamos que tú eres Dios y que no hay otro como tú y que no hay otro fuera de ti. Dios te bendiga un montón. Si querés conocer más, acércate a alguna iglesia evangélica y seguramente que los pastores van a estar allí contigo, ayudándote a conocer más sobre la Biblia y sobre Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Dios te bendiga y te queremos un montón. Hasta la próxima.